A ver, la palabra cultura la usamos para todo, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale realmente? Porque su historia, la de verdad, es mucho más alucinante de lo que parece. Nos va a llevar a hablar de trabajo, de esfuerzo y, ojo, hasta de adoración. Vamos a tirar del hilo a ver qué encontramos. Y la primera pista, la que lo empieza todo, es una pregunta que suena rara. ¿Qué demonios tienen en común la cultura y el culto? Parece que nada, ¿que sí? Pues la respuesta a esa pregunta es la llave de todo. Es el punto de partida de este viaje. Y para encontrarla no vamos a ciegas. Nos vamos a apoyar en un trabajo increíble del antropólogo Luis Nilton Correa, en su obra Cultura en 250 conceptos y definiciones. Es él quien nos pone sobre la pista y nos lleva a una fuente que, la verdad, nadie se esperaría. Un libro de 1651, nada menos que el Leviatán de Thomas Hobbes. Así que, para entender de qué va todo esto, tenemos que hacer las maletas y viajar en el tiempo. Nos vamos directos al siglo XVII, al mundo de Thomas Hobbes. Porque solo si entendemos cómo pensaba él y en qué mundo vivía, podremos descifrar el código oculto en una de las palabras que más usamos hoy en día. Vale, situémonos. El viaje arranca en 1651. Hobbes publica su Leviatán en inglés. Pero la clave viene después, unos años más tarde, cuando él mismo lo traduce al latín. Es al comparar las dos versiones, la inglesa y la latina, donde salta la sorpresa, donde está la pista clave. Y es un hilo que, como decía, podemos seguir gracias al trabajazo de investigación de Correa. Y ojo, que el Leviatán no es un libro cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de una obra que literalmente cambió las reglas del juego de la filosofía política en Occidente. Cada palabra que Hobbes escogió ahí dentro no fue al azar. Estaba construyendo los cimientos de cómo pensamos hoy. Por eso, si hay un sitio donde buscar pistas, es precisamente ahí. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión. Al final, todo, absolutamente todo, gira en torno a una sola idea. La idea de cultivar. Fíjate qué simple. Pero es que esta raíz latina se parte en dos significados. ¿Y qué dos significados? Son la clave para entender cómo se conectan la tierra, la mente y sí, también la fe. La palabra mágica es cultus, así, en latín. Y lo bueno es que no hay que hacer ninguna interpretación rara, porque el propio Hobbes nos lo deja clarísimo. La define como el trabajo que una persona dedica a cualquier cosa con el propósito de obtener un beneficio de ella. Fijaos bien, no habla de arte, ni de música, ni de costumbres. Habla de trabajo para obtener un beneficio. Un concepto súper práctico. Y aquí es donde viene la genialidad de Hobbes. Dice, vale, este cultus, este trabajo para conseguir algo, puede ir por dos caminos distintos. El primer camino, cuando aplicas ese trabajo a cosas que dependen de ti, cosas que puedes controlar, como un campo de cultivo o la mente de un niño para educarlo. El resultado de eso, Hobbes lo llama cultura. Pero luego está el segundo camino, cuando intentas ganarte el favor de algo o alguien que no controlas, como la voluntad de otra persona o la de un dios. ¿Y a eso cómo lo llama? Pues lo llama culto. ¡Brutal! Y esto no es que lo estemos deduciendo nosotros, ¿eh? Es que Hobbes lo escribe tal cual, con una claridad que para ser el siglo XVII es alucinante. Lo dice con estas palabras, distinguiendo entre la cultura de sus mentes y ese otro acto, el de ganarse el favor de otros, que define como propiamente culto. La conexión, como veis, es directa, no hay duda. Esto nos lleva de cabeza a lo que, para mí, es lo más increíble de todo este asunto. Darnos cuenta de que el acto de rezar, de honrar a un dios, de rendir culto, comparte exactamente la misma raíz, la misma idea de base, que arar un campo o enseñar a leer. Es de locos, si lo piensas. O sea que, resumiendo, para Hobbes, cultus era como una moneda con dos caras, inseparables. Por un lado tienes la cultura, que es el trabajo directo, el de cultivar la tierra o la mente. Y por el otro, tienes el culto, que es el trabajo de cultivar el favor de otro, de ganártelo con buenas palabras y acciones. En el fondo, las dos cosas son lo mismo, un trabajo para obtener un beneficio. Pero esperad, ¿qué hay más? Por si quedaba alguna duda, hay otra pista. En esa versión latina del Leviatán aparece otra palabrita de la misma familia, colere. Sale 13 veces en todo el libro. Y la pregunta es, ¿para qué la usa? Pues las 13 veces, sin una sola excepción, la usa con el significado de adorar a Dios, blanco y en botella. La conexión entre cultivar y adorar es total. Que es fascinante, de verdad. Si nos metemos en la cabeza de Hobbes, vemos que para él el concepto de cultus estaba en perfecto equilibrio, 50-50. La mitad era cultivar las cosas que puedes tocar, lo que con el tiempo hemos acabado llamando cultura. Y la otra mitad, igual de importante, era cultivar lo que no puedes tocar, las voluntades, o sea, el culto. Muy bien, hemos viajado al pasado, pero ¿y ahora qué?
¿Por qué es importante toda esta historia de la etimología? Pues porque esta idea original, esta doble cara de la palabra, sigue ahí, escondida, pero afectando a cómo vemos el mundo, aunque se nos haya olvidado por completo de dónde venía todo. Entonces, para que quede claro, ¿cuáles son las claves de todo esto? Primero, cultura en su origen no tenía que ver con el arte, sino con el trabajo, con la acción. Segundo, está directamente emparentada con culto, son dos caras de la misma moneda. Y tercero, toda esta forma de pensar nos viene de un señor del siglo XVII, Thomas Hobbes, y de su concepto de cultus. Y esto nos deja con una reflexión final que a mí me parece muy potente. La cultura no es algo pasivo, no es algo que tienes como quien tiene un coche. Según su sentido original, la cultura es algo que haces, es un verbo, no un sustantivo. Es el acto constante de trabajar, de mejorar, de dedicarle esfuerzo a algo para que dé sus frutos. Y me gustaría terminar con una pregunta, para darle una vuelta. Si aceptamos esta conexión original que hemos descubierto, cuando hoy en día decimos que cultivamos un hobby o que cultivamos una amistad, ¿qué es lo que estamos cortejando en realidad? ¿A qué ideal le estamos rindiendo culto con nuestro esfuerzo? ¿Quizás a una versión mejor de nosotros mismos? Ahí lo dejo. Es una idea fascinante sobre la que seguir pensando.